Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 1. En un mundo diferente pero familiar. Capítulo 1. Despertar en un mundo diferente pero familiar. El mundo cambió para siempre cuando mi aprendiz Shiro Benilla desapareció un día y regresó con un conocimiento de otro mundo por el que la Asociación de Magos mataría y la Santa Iglesia lista para librar una guerra por las enseñanzas heréticas que iban en contra de su fe. Kishchurs el Reches Choenork, verdadero mago de la segunda magia y más tarde verdadero dios lunar. El primer caso documentado de un ser humano convirtiéndose en un espíritu divino desde el final de las eras de los dioses fue un tal Shiro Benilla, a quien muchos llamarían el primer espíritu divino creado por el hombre. Según registros verificados, esto sucedió durante los meses posteriores al quinto espíritu divino. Guerra del Grial. Cuando Rin Tosaka y Arturia Pendragon llegaron a la Torre del Reloj, un extracto de la primera edición de Historia de la Ascensión Divina de Waver Velvet. ¿Por qué tienes una canica de realidad, Shiro? Gritó una voz familiar mientras mi visión temblaba y mi cabeza se movía. Dime cómo lo conseguiste. Es imposible para ti, que estás en la etapa de Mana Gathering, haber saltado varios pasos para alcanzar el reino de la divinidad. Estamos hablando de un proceso que muy pocos humanos lograron en sus vidas. Detente, Rin. Luché por gritar con la cabeza dando vueltas. Dije alto. No me hagas Rin, Shiro. Ella gritó enojada. Si no me lo dices, considera que nuestra relación termina y te despediré. Ignoré el dolor de mi cuello siendo sacudido violentamente ya que estaba muy confundido por las palabras de mi novia. La primera parte de que yo tenga una canica de realidad no debería ser un problema con Rin. De hecho, ella era la que era más sensible sobre el tema ya que había hecho todo lo posible para que nadie descubriera mi condición anormal que me llevaría a recibir una designación de sellado si la Torre del Reloj se enterara. La segunda parte, y la más confusa, fue la divagación de Rin sobre varios términos desconocidos. Tenía una idea aproximada de a qué se refería Rin, pero no tenía sentido. Ningún humano se había convertido en Dios desde el final de la era de los dioses, y esa ascensión divina había sido algo raro incluso cuando los dioses y las criaturas mágicas todavía caminaban por la tierra. Esto también era algo que podía suceder solo con la ayuda de múltiples dioses, como cuando Heracles fue recompensado con la divinidad. La idea de que cualquiera pudiera convertirse en Dios durante la era del hombre era la cosa más escandalosa que jamás había oído. Rin, dije mientras ejercía presión sobre las muñecas de Rin. No entiendo lo que estás diciendo. Explícame lentamente cuál es el problema. Mis palabras parecieron tener algún efecto en Rin cuando ella dio un paso, giró mi cabeza y me soltó. ¿Hablas en serio, Shiro? ¿Te golpeaste la cabeza o algo así? Rin preguntó en tono desconcertado. Solo le devolví la mirada en respuesta. Tu repentina posesión de una esfera de la realidad debe estar alterando tus recuerdos. De hecho, sus ojos comenzaron a brillar de alegría. Por supuesto, tus recuerdos podrían verse afectados. Alcanzar la etapa de transformación del alma y convertirse en un semidios es el paso más peligroso para los humanos que buscan la divinidad. De repente, comencé a sentirme muy incómodo cuando Rin comenzó a mirarme como si quisiera diseccionarme. Cuéntame hasta el último detalle que recuerdes hasta que te despertí. No sabía lo que estaba pasando, pero decidí seguirle la corriente a Rin. No era la primera vez que se veía atrapada en un frenesí de investigación que lo consumía todo. Podría haber visto a Rin caer en ese estado varias veces, pero sabía que eventualmente se calmaría cuando su curiosidad estuviera satisfecha. Los siguientes minutos dieron como resultado que la expresión de mi novia se transformara de una ávida oyente a una mirada cambiante de fascinación a incredulidad. No entendí su reacción ya que lo que describí era el de nuestra vida diaria. Estaba a punto de preguntar qué pasaba cuando me agarré la cabeza. ¿Qué está pasando, Shiro? Rin gritó cuando me atrapó antes de golpear el suelo. Arg, gemí. Sentí como si mi cabeza fuera a partirse. Estoy teniendo recuerdos que no se sienten como. Cuelga ahí. Gritó Rin mientras desaparecía de mi vista y comencé a vomitar. Necesito agarrar el equipo antiposesión. ¿Equipo antiposesión? Rin pensó que alguien estaba tratando de poseerme.
Eso no tenía ningún sentido ya que me tomó un tiempo, pero reconocí este sentimiento. No había sucedido una vez, sino varias veces cuando Archer y yo habíamos resonado espiritualmente. Una etapa en la que nuestros seres parecieron fusionarse temporalmente a medida que intercambiamos recuerdos. Excepto, gruñí cuando la bilis subió por mi garganta. Intenté suprimirlo, pero lo único que conseguí fue empeorarlo. La bilis estalló y me obligaron a tumbarme sobre los 4 mientras vomitaba y buscaba aire. La puerta se abrió de golpe y Rin regresó con varios objetos que no reconocí. ¿Porque soy yo quien te sirve cuando tú eres mi sirviente? Ella refunfuñó mientras dejaba los objetos en sus brazos y comenzaba a colocarlos. Voy a recortar tu salario esta semana. Tu empleador no debería estar haciendo las cosas para las que te contraté. Quería responder, pero la aparición de recuerdos era tan dolorosa y desorganizadora que era lo último que me preocupaba. Sentí como si mi cráneo fuera a romperse. Esto fue mucho más doloroso y desorientador que lo que había experimentado con mi posible futura contraparte, Emilia. Espera, Shirou. Necesito un par de segundos más antes de poder comenzar el ritual para desterrar al espíritu que intenta poseer. Las palabras de Rin comenzaron a volverse confusas y mi visión comenzó a nublarse. Estaba a punto de responder cuando todo se volvió negro. Shirou, me hiciste entrar en pánico por un momento, dijo Rin mientras la ayudaba a lavar la bilis que había vomitado por todo su cuerpo. ¿Cómo te sientes? Estoy bien. El exorcismo fue un éxito, mentí mientras mi cuerpo se ponía en piloto automático mientras organizaba mis pensamientos. El dolor ya no estaba allí, pero mi mente estaba hecha un desastre. Tal vez no pudiera recordar cada uno de los recuerdos que ella me había transferido mientras nuestras almas habían resonado, pero podía entender la mayor parte de sus recuerdos. Estos nuevos recuerdos que me habían hecho perder el conocimiento eran un caso diferente. Los recuerdos de Emilia podrían haberse mezclado bien con mi mente de manera similar a como el hidrógeno y el oxígeno se combinan fácilmente para formar agua. Emilia podría ser mayor, más fuerte y más sabia que yo, pero fundamentalmente éramos la misma persona en un nivel fundamental. Lo que Rin creía haber exorcizado en realidad pertenecía a alguien que podría compartir el mismo nombre y apariencia, pero era una persona completamente diferente a mí. Emilia era alguien que era mi yo futuro potencial si ocurrían ciertos eventos y aceptaba un trato con Alaya. Los recuerdos que recibí recientemente vinieron de alguien completamente diferente. Él no había pasado por el mismo evento definitorio que nos creó a Emilia y a mí, el fuego Fuyuki. Shirou. Rin gritó alarmada. Se supone que no debes lavar esa área así. Cuando la escuché gemir, saqué mis pensamientos y me sonrojé cuando me di cuenta de qué parte había estado lavando. Si alguien estuviera viendo o escuchando en este momento, fácilmente podría malinterpretar la situación. Intenté mantener la cara seria y cambié la forma en que limpiaba cierta parte de Rin. Fuera. Yo solo limpiaré el resto de mi cuerpo. Gritó Rin sonrojada mientras me arrebataba el cabezal de la ducha y el paño de las manos. Mi cuerpo, todavía en piloto automático, exigía que me disculpara y limpiara su cuerpo desnudo de la manera correcta, pero reprimí ese impulso e hice cumplir mi voluntad. Rápidamente asentí y salí corriendo del baño. Salí rápidamente del baño y activé el programa de seguridad de la cerradura, que garantizaba que solo Rin pudiera abrir la puerta antes de comenzar a respirar profundamente. Alzando mis manos, las inspeccioné y luego miré hacia abajo por mi cuerpo. Lo que vi confirmó que este no era mi cuerpo. Carecía del músculo magro y sólido que había desarrollado a través de años de ejercicio riguroso o de los varios meses que había pasado perfeccionando mi cuerpo para incorporar la destreza de batalla que había heredado de Emilia. Este cuerpo era demasiado blando. Pertenecía a alguien que apenas había funcionado. Seguimiento activado. Detecté múltiples señales que se sumaron a la creciente lista de sospechas. El tiempo para vocalizar mi encantamiento personal tomó el doble. El maná que fluía a través de mis circuitos mágicos tardó más en llegar a mis manos. La materialización de Kanzo y Bakuya tomó demasiado tiempo para ser práctica en una pelea. Mis proyecciones también eran demasiado frágiles.
Habría muerto si hubiera intentado usarlos en una pelea real. Lo que descubrí fue el último clavo en el ataúd. Este cuerpo no me pertenecía. Probablemente tampoco estaba en este mundo, no era en el que nací y viví toda mi vida. Shirou, ya terminé. Ayúdame a vestirme, la voz de Rin resonó a través de la puerta en la que estaba apoyado. Tienes que abrir la puerta. Grité y la puerta se abrió después de sentir el maná de Rin entrar. Entré a la habitación y traté de no mirar fijamente. Lamentablemente, no pude evitar mirar fijamente. Esta Rin era diferente a mi novia. Lo más obvio fue su forma desnuda reflejada en el espejo y su espalda desnuda. Ella era mucho más alta que mi Rin. Unos sorprendentes 170 centímetros de altura. Otro eran sus senos más grandes, por los cuales mi Rin moriría por tener, ya que había luchado celosa contra varias mujeres más tetonas como Luvia. Esta Rin también estaba más tonificada, un cuerpo más propio de una guerrera que de una maga prodigio como era mi novia. Por un momento, pude imaginarme a mi Rin presumiendo de su nuevo look, Luvia. El aspecto más notable de esta Rin de mi amante fueron sus ojos. Tenía más confianza y compartía un aura de autoridad similar a la que poseía mi otra novia, Arturia Pendragon. Algo que había nacido como su época como rey Arturo. Rápidamente salí de mi aturdimiento cuando Rin disparó para mirar el espejo donde estaría mi reflejo. En piloto automático, mis ojos se dirigieron a la pila de ropa cuidadosamente organizada. Pasé los siguientes minutos vistiendo cuidadosamente a Rin y ayudándola con su cabello. No te desempeñaste tan bien como lo haces normalmente, pero es excusable, dijo Rin mientras agregaba los toques finales a su cabello. Sé que debes estar mentalmente conmocionado por el ataque. Podrías haber muerto si el intento de posesión hubiera tenido éxito. Afortunadamente, habían fallado. Suspiré. Esta Rin no entendió lo que había sucedido desde que había descubierto mi esfera de realidad. No había habido ningún intento de posesión. Mi dolor de cabeza y mi desmayo fueron la reacción de mi alma al entrar en este cuerpo. Sentí pena por esta Rin. El huérfano, sirviente y amante conocido como Shirou con quien Rin se había hecho amigo ya no existía. Él había muerto y de alguna manera yo había entrado en un cuerpo que probablemente habría dejado de funcionar si no fuera por mí. Un leve pulso de dolor me golpeó, pero lo reprimí mientras intentaba localizar cierto recuerdo con resultados mixtos. Rin, dije con gran dificultad ya que esta no era mi novia, sin embargo, se sentía así con los recuerdos que había recibido no hace mucho. Porque anoche tuvimos. No termines esa frase. Gritó Rin sonrojado. Me reí entre dientes ante su vergüenza pero continué en tono serio. Creo que Shinji intentó asesinarte. ¿Estás seguro? Rin habló sombríamente. Esa es una acusación muy seria la que estás haciendo. Shinji podría hacerte ejecutar por difamarlo evocando su estatus de nobleza. Los recuerdos que había recibido podrían ser un gran desastre que necesitaba ser ordenado, pero recordaba lo suficiente sobre este mundo para entender correctamente lo que Rin estaba obteniendo. Sospecho que Shinji usó el veneno de la locura, y es una variante que induce recuerdos falsos. Falsos recuerdos, Rin frunció el ceño. Así que Shinji intentó debilitar mis defensas mentales y espirituales mientras yo estaba aturdido por recuerdos falsos. Esto me habría dejado expuesto a ser poseído. Si el intento de posesión hubiera fallado, entonces se habría aprovechado de mi inestabilidad mental. ¿Qué plan tan cruel esperaba de Shinji Matou? Si no respondo con dureza, entonces Shinji pensará que soy un presa fácil. Ella me miró con curiosidad. ¿Cómo crees que deberíamos responder? Estaba a punto de sugerir desatar un par de noble fantasmas en Shinji. Calabolt fue uno de los primeros que me vino a la mente. Emilia tenía muchos otros noble fantasmas poderosos a su disposición, pero Calabolt había sido su favorito por una razón. Era una opción confiable que había demostrado una y otra vez. Mi sugerencia fue interrumpida cuando mi mano derecha comenzó a brillar y Rin jadeó. ¿Por qué tengo sellos de comando? Murmuré mientras se manifestaban los familiares símbolos rojos que había obtenido al convocar a Saber durante la Quinta Guerra del Santo Grial. Bueno, esto lo cambia todo, dijo Rin en tono tranquilo mientras se masajeaba la sien. Vamos a registrarte, Shirou. La Academia de Maestros Fuyuki estaría encantada de saber que tienen un maestro más.
Solo pude fruncir el ceño confundido mientras Rin salía arrastrada del baño. Kami debe estar del lado de Rin-sama. ¿Cuáles son las posibilidades de que su sirviente de todas las personas se convierta en un maestro? SSH. Ya no puedes menospreciarlo. Su estatus ha cambiado. Ya no es un plebeyo, sino un noble honorable. Podrías convertirte en un objetivo si sigues tratando a Shirou-sama con su estatus anterior. La casa Tosaka se ha vuelto más fuerte con la incorporación de otro maestro. ¿Cómo crees que responderá la casa Matou? Han sido enemigos acérrimos en cuanto a quien gobierna Fuyuki. La situación realmente no cambiará hasta que Shirou-sama se convierta en un maestro completamente capacitado. La conversación que escuché mientras Rin se arrastraba por los pasillos solo se sumó a la lista de preguntas sobre el nuevo mundo en el que me encuentro. Será mejor que mantengas tu esfera de la realidad en secreto o fácilmente sufrirás un destino peor que la muerte. Solo podrás revelarla después de ser semidios, etapa de transformación del espíritu. Rin me advirtió telepáticamente. Como posees una canica de realidad en la etapa de construcción de circuitos, está más allá de mi imaginación. Estoy celoso en este momento. Rápidamente me olvidé de lo que decían los estudiantes a mi alrededor y me concentré en lo que dijo Rin. Solo sabía una fracción sobre los nuevos recuerdos, pero fácilmente podía traspasar con las palabras de Rin lo importantes que parecían ser las esferas de la realidad en este mundo. No es necesario que sigas recordándomelo, suspiré. ¿A dónde me llevas? Al director, por supuesto. Rin abrió la puerta sin dudarlo. Director, traje a Shirou para que lo registren como maestro. Me sorprendió quién era el director. Hoy debemos ser bendecidos por Kami. Otro maestro es una potencia más para garantizar la supervivencia de la humanidad, dijo felizmente Kiritsugu Emiya. Por favor, entren y siéntanse como en casa. El registro puede tardar un poco, pero les prometo que la espera valdrá la pena. Después de todo, este es un evento que cambia la vida, y hay más obstáculos que Gaia debe superar para recuperar el reinado sobre la Tierra. ¿Qué piensan ustedes sobre lo que leen? ¿Es bueno, malo o mediocre? ¿Alguna recomendación para mejorar? Por favor hágamelo saber. Gracias por leer.